Bueno, primero que nada vamos a empezar con qué es eso de la divisibilidad. Si nosotros tenemos un número cualquiera, por ejemplo, 37, tenemos que saber un par de cosas antes. Si el número es un número primo o es un número compuesto. Si es un número primo, quiere decir que nada más tiene dos divisores, uno y el mismo. Si es un número compuesto, quiere decir que tiene más de dos divisores. En este caso, 37 es un número primo, ya que se puede dividir solamente entre 1 y el mismo 37. Exactamente. Pero si miramos, el número 12 es un número compuesto, porque los divisores de él son los números 1, 2, 3, 4, el 5 no, 6, y como hemos llegado a la mitad, entonces el mismo 12. ¿Qué es un criterio de divisibilidad? Un criterio de divisibilidad es observar un número y mirar qué características ese número cumple para saber si es divisible entre otro número o no. Si tenemos el número 50 y vamos a aplicar el criterio de la divisibilidad por 2. Ese criterio me habla de que todo número que termine en 0 o en número par se puede dividir entre 2. Quiere decir que 50 termina en 0. Este número es divisible entre 2. Se divide exactamente entre 2. 50 entre 2 ya sabemos que es 25. ¿Cuál sería el criterio de divisibilidad por 3? Y vemos si estos dos números lo cumplen. El criterio del 3 es que la suma de los dígitos del número deben ser o 3 o múltiplo de 3. Si son 3 o múltiplo de 3, entonces ese número es divisible entre el 3. Veamos que 50 es 5 más 0. 5 más 0 es 5 y 5 no es un múltiplo de 3. Entonces 50 no es divisible por el número 3. ¿Qué número sí es divisible por 3? Veamos el 42. El número 42. Ese número, sumamos los dígitos y sería 4 más 2, sería 6. 6 sí es un múltiplo del número 3. Por tal razón, él es divisible exactamente por el número 3, o sea que se puede dividir exactamente. Un criterio de divisibilidad es saber que ese número va a ser divisible entre el otro que estamos buscando sin necesidad de realizar la división. Apaguen los micrófonos, chicos. Eso es lo que tiene que ver con los criterios de divisibilidad. ¿Por qué? Porque nosotros podemos observar y ese número 42 es divisible entre 3, solamente con saber cuál es el criterio del 3. Como termina en 2, termina en un número par, entonces ese número también es divisible por el número 2. Ahora miramos el criterio del 4. Para saber si un número es divisible por el número 4, dicho número debe terminar o en dos ceros o en un número o los dos últimos dígitos deben formar un múltiplo del 4. 16 es un múltiplo de 4, entonces 116 es divisible por 4. 100 son dos ceros al final, entonces podemos decir que ese número es divisible también por 4. El criterio del 4 solamente aplica para dos casos, cuando los dos últimos términos son múltiplos de 4 o
cuando los dos últimos números son ceros. Ya van tres criterios que hemos visto. El criterio del 2, que es cuando un número termina en 0 o en un número par. El criterio del 3, cuando es que la suma de los dígitos de un número debe ser un múltiplo de 3. Y el criterio del 4, que es cuando los dos números finales son o 0, 0 o un múltiplo de 4. Quiere decir, estos dos números son divisibles exactamente entre 4 sin necesidad de hacer la división. Ya sabemos que sí son divisibles. Esa es la importancia del criterio. Ya sabemos por qué número es divisible. Veamos el criterio de divisibilidad por 5. ¿Cómo sabemos si el 70 es divisible entre 5? Pues sencillo. El número debe terminar en 0 o en 5. Si no termina ni en 0 ni en 5, entonces dicho número no es divisible por 5. De estos números aquí que tenemos nosotros, que hemos visto hasta ahora, el número 100 es divisible por 5, es divisible por 2, es divisible por 3 y por 4. El número 42 es divisible por 2, por 3. El número 50 es divisible por 2, por 5. Y el 70 es divisible por 2, es divisible por 5. No es divisible por 4 porque 70 no es múltiplo de 4. No es divisible por 3 porque al sumar 7 más 0 nos da 7 y 7 no es un múltiplo de 3. Esa es la importancia del criterio de la divisibilidad. ¿Alguna pregunta? Sí, ¿Alguna pregunta, muchachos? no, profe, todo claro. No, profe. Entonces, para evaluar nuestro criterio de divisibilidad, nosotros debemos saber esas propiedades. Ahora, en nuestra lección tenemos esta ahí. Vamos hasta el 5. ¿Cómo sabemos si un número es divisible entre 6? Chicos, ustedes tienen la lección ahí. Debieron haberla leído. Nosotros sabemos que un número es divisible por 6, como el 42, si dicho número es divisible por 2 y por 3 al mismo tiempo. Termina en 2, quiere decir que sí se puede dividir entre 2. Si es divisible por 2. Vamos a ver, 4 más 2, 6. Es divisible por 3 también. Como este número 42 es divisible por 2 y por 3, entonces también a su vez es divisible por 6. El criterio del 9 dice que si la suma de sus cifras es múltiplo de 9, o sea, es parecido al del 3, o 9 o múltiplo de 9. Veamos entonces, 180 es divisible por 9, ya que al sumar sus dígitos, 1 más 8 más 0 me da 9. Y 9 es divisible entre 9, si es divisible por el número 9. Recuerden que esa es la importancia del criterio. Yo solamente miro el número, aplico lo que estoy diciendo y ya sabemos si el número es divisible por cada uno de los criterios que he dicho. Y bueno, el criterio del 10 es más sencillo, simplemente tiene que terminar en 0. Si termina en 0, ya sabemos que dicho número es divisible por 10. Esos son los criterios que vamos a aplicar.